lo único que les importaba en realidad no era la filosofía marxista, leninista, socialista, lo que quieras, no, era dame plata para robármela. Y se entiende cuando viene alguien como Trump y él lo determina como una dictadura comunista. El dejar que la gente pobre tenga la esperanza de que va a salir de la pobreza, pero nunca sacarlos de la pobreza realmente, porque ellos saben que en el momento en que eso sucede, entonces la gente se les voltea, ¿no? ¿Qué tiene de malo el comunismo per se según la vida cristiana, según la visión cristiana? Y ese cómic no era un cómic cualquiera, sino era el cómic del Manifiesto Comunista, ¿ya? Y era bien paja en realidad desde el punto de vista didáctico. Entonces, porque es como cuando los feministas están con su bandera de Che Guevara, ¿no? Como con las marchas LGTB con su bandera de Che Guevara. O sea, Che Guevara mataba homosexuales, pero no, yo tengo mi bandera porque representan la revolución. Claro, cuando yo todavía estaba en el cole y terminé de leer el Manifiesto Comunista, pero dentro de lo poco que entendí, pensé que eso era lo que se tenía que hacer en realidad. Venezuela es libre después de 27 años de dictadura. Y hoy vamos a hablar de 3 cosas importantes que se nos ha ocurrido que deben ser relevantes para nuestra vida cristiana. Estoy aquí con Axel, yo soy Andrés Herrera, ya me conoces, y esto es el podcast Influyente. Axel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Después de no sé cuántas lunas, hemos vuelto aquí, gracias a Dios, por la obra y gracia del Espíritu Santo. Nueva temporada. Así es. Vamos a resolver específicamente 3 preguntas. ¿Por qué? Porque a partir de estos acontecimientos, ya tú sabes, ¿no? El 3 de enero de este año, no, de 2026, literalmente. El 3 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, conocidísimo trompeta, ejecutó la operación que se llamaba Operación Determinación Absoluta, ¿no? En inglés se dice, que fue una incursión militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Ahora, ya se había hablado de que Nicolás Maduro ejercía una dictadura, pero nadie hacía nada, ¿no? Él se autodefinió ideológicamente como socialista, pero la verdad es que esa doctrina socialista había variado mucho porque Estados Unidos lo señaló como una especie de dictadura comunista, luego Venezuela fue como comunista clásica porque planificaba ciertas cosas, o sea, había un capitalismo autoritario, era un cambalache que en realidad no vendría a ser puro socialismo, y queremos aclarar un poquito ese tema para poder entender esas 3 preguntas. ¿Qué tendría de malo o qué tiene de malo el comunismo según la visión cristiana? 1. 2. ¿Cuál sería el tipo de gobierno ideal según la Biblia? Y 3. ¿Acaso el concepto de teocracia del Antiguo Testamento no es similar a una dictadura? O sea, esta idea de que Dios gobierne no es igual a que sea un dictador. Esas 3 preguntas vamos a responder. Axel, ¿tú qué más o menos viste de este asunto de Trump? ¿Qué te gustó más? O sea, es innegable que hay intereses de todos lados de por medio, ¿no? Ya hemos visto cómo es que para algunas personas está el problema de que todavía se mantenía la dictadura, y para otras personas está el problema de que han venido por el petróleo y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, como dijo por ahí un politólogo, ¿no? O sea, realmente no existen, entre países no existen los países aliados, sino simplemente los intereses nacionales de cada nación, ¿no? Y en este caso, en lo personal, por ejemplo, yo siempre he admirado a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en el sentido de que es un buen presidente para los Estados Unidos, porque él defiende los intereses de Estados Unidos y obviamente también los suyos, ¿no? Porque él, al ser un empresario, o sea, está supeditado a cierto grupo de interés político, ¿no? De empresarios, pero más allá de eso, él actúa en favor de lo que cree que es mejor para su nación. Aunque eso muchas veces, a decir verdad, va a traer problemas para nosotros como nación o para otros países también, que se tienen que ver sometidos en este caso al poder principalmente militar que tiene Estados Unidos, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a Estados Unidos que no. Claro, y creo que ha quedado disparos sonidos. Claro, y creo que ha quedado completamente demostrado que o sea, cualquier intento de envalentonamiento en realidad, o sea, es simplemente una payasada, ¿no? A mí me ha causado mucha gracia y cólera también esos influencers, muchos de izquierda, la verdad, que dicen, ay, pero Trump te va a robar tus petróleo, qué mal que Trump haya hecho esto, o sea, es tan tonto, me da cólera porque... Diego Zurdarín, ¿no? Nadie, claro, hay un pata, Diego Rosarín, que dice, o sea, él no dice abiertamente esto, pero entrevistó a Maduro, lo criticaron un montón por esto, porque para él era como un extraño dictador, ¿no? Porque toda la gente a la que vi lo alababa. Claro, puede ser gente que vive en la mamadera del Estado ahí metida, obviamente que lo va a alabar, pero más allá de eso estaba el asunto
hay gente que todavía dice qué mal la acción anticonstitucional, antipolítica de Trump, cuando nunca nadie hacía nada en medio de la dictadura que, mira, 27 años ha cumplido desde esta dictadura que inició con el chavismo, ¿no? Y ni siquiera Maduro es el continuador. Pero ahora hay un tema, y esto es lo que mencionaba al inicio, ¿no? Porque cuando hablamos de la primera pregunta, que qué tiene de malo el comunismo en sí, hay muchas cosas detrás de esto, pero vamos a simplificar, ¿no? Porque en la visión cristiana, muchos años se ha atacado esto de anticomunistas, ¿no? Los cristianos, en realidad, mucho, y en las películas lo puedes ver, y en la cultura norteamericana, sobre todo en el tiempo de la Unión Soviética, un comunista era totalmente anticristiano, un anticristo prácticamente. Y yo me preguntaba por qué, porque aquí tal vez en nuestro país vimos el comunismo reflejado en terrorismo directamente. Pero para ellos, para un público gringo, para otro contexto, comunismo era más que todo una ideología, no resultaba, no devenía en actos terroristas en sí, en su tierra. Te mencionaba entonces que, aunque la gente decía él es comunista o él es socialista o lo que sea, la doctrina socialista o la doctrina comunista tiene más base que lo que estaba haciendo Maduro ahí. Eso es de saque, ¿no? Y para esto hay un concepto interesante que estaba leyendo que se llama cleptocracia, que es aquello en lo que creo que cayó Nicolás Maduro. Cleptocracia. Maña, no había escuchado nunca sobre ese concepto. Claro, viene de clepto, de mentir. Es de cuando los funcionarios usan su poder político para acumular riquezas personales de forma ilícita. O sea, a partir de este concepto mentiroso de democracia, ¿no? Es una cleptocracia, el poder tomado por estos corruptos a expensas del pueblo que gobiernan, porque en realidad no tenía un capitalismo clásico, ¿no? Absoluto, centralizado, una planificación estatal. No, habían hecho apertura a la dolarización informal, permitían ingresos de tales cosas, a algunos mercados sí, a otros mercados no. O sea, lo único que les importaba en realidad no era la filosofía marxista, leninista, socialista, lo que quieras, no, era dame plata para robármela. Y se entiende cuando viene alguien como Trump y él lo determina como una dictadura comunista. O sea, no es solo comunista, no es solo socialista, no es socialista del siglo, no sé, clásico, como le dicen. No, tiene otros matices que termina siendo un asalto total al pueblo. Siempre hay algunas diferencias, definitivamente, dentro tanto de izquierda como derecha hay matices, ¿no? O sea, no es lo mismo ser tal vez alguien que es considerado más bien un socialdemócrata que ser alguien como que de izquierda recalcitrante, ¿no? Lo cierto es de que es bastante lo caso porque hay un video donde hay varios de estos presidentes de Venezuela que, bueno, no de Venezuela, sino de Latinoamérica, donde te explica más o menos cuál es un poco la estrategia que ellos utilizan para poder llegar y mantenerse en el poder, ¿no? Que es el dejar que la gente pobre tenga la esperanza de que va a salir de la pobreza, pero nunca sacarlos de la pobreza realmente, porque ellos saben que en el momento en que eso sucede, entonces la gente se les voltea, ¿no? Se vuelve de derecha y ¿cómo se llama? Y ya no quieren votar por nosotros, ¿no? Claro, o sea, ese es el truco estafador de estos. Por eso vamos a ahondar un poco en este concepto, porque no queremos que se entienda como que, de saque, lo que ha hecho Maduro es anticristiano, antibíblico, tal vez sí, seguro, pero lo que nos importa ahora entender es qué tiene de malo el comunismo per se según la vida cristiana, según la visión cristiana. Tú como cristiano, ¿por qué no podrías ser comunista en términos reales? Porque ya se viene esta corriente desde hace años de cristianos que dicen, sí, pucha, que pobrecitos estos, pobrecitos hay que darles, hay que apoyarles, eso es parte del dar, del ser todos de uno. Es como que empiezan a confundir algunos conceptos porque creen que hay una buena base, ¿no? En el comunismo, y porque no han entendido, no han profundizado lo suficiente como para darse cuenta de que sus bases no son cristianas para nada, aunque parezcan de compartir, aunque parezcan de dar, aunque parezcan de generosidad, de reciprocidad. Claro, un comunista quiere todo para todos porque no tiene, pero cuando tiene, no quiere dar todo para todos. Esa es la realidad. Claro, ahora, o sea, yo creo que para poder responder esa pregunta, es necesario primeramente entender realmente qué es el comunismo
o qué es el socialismo, ¿no? Y si nos tenemos que ir un poco a la historia, el comunismo como tal y socialismo es una filosofía creada por un filósofo alemán o prusiano alemán, para ser incluso más exacto, llamado Karl Marx o Carlos Marx, ¿no? Es en la versión en español de su nombre. Este filósofo de origen judío, aunque él no practicaba realmente el judaísmo, pero sí tenía origen judío, desarrolla, en este caso, su doctrina al ser financiado por Federico Engels o Friedrich Engels, y él le permite poder desarrollar su doctrina, siendo que en realidad Carlos Marx no hacía nada, ¿no? Solamente se dedicaba a tener estas ideas, ¿no? Y permitir que Federico Engels lo financiara, aunque finalmente eso terminó ocasionando la muerte de 2 o 3 de sus hijos, si mal no recuerdo, ¿no? Porque justamente como él no se ocupaba de sustentar para su familia, entonces sus hijos terminaron falleciendo porque no tenían los recursos que se necesitaba para poder curarse de la enfermedad que tenían en ese momento, ¿no? Entonces, comenzando por ahí en cuanto al tema de los orígenes, el socialismo es sencillo, ¿no? Y yo lo puedo decir con autoridad luego de haber leído el Manifiesto Comunista. De hecho, cuando estaba en el cole, para los que por ahí algunos que no, si es que nunca han visto un video de nosotros, lo vuelvo a repetir porque ya lo hemos repetido antes, ¿no? Andrés y yo somos amigos de cole, ¿no? Y él se debe acordar que cuando estábamos en cuarto de secundaria, yo tenía una historieta, un cómic, y ese cómic no era un cómic cualquiera, sino era el cómic del Manifiesto Comunista, ¿ya? Y era bien paja en realidad desde el punto de vista didáctico, porque te hacía entretenido, dado que en realidad es una lectura un poco pesada, ya que tiene ciertos términos que generalmente no se van a usar en una conversación familiar de mesa, de domingo, ¿no? No vas a conversar de eso con tus familiares y menos hablar en esos términos. Pero a grosso modo es básicamente, plantea la lucha de clases, ¿no? Que hay cierto grupo de personas que están siendo oprimidos por otro grupo minoritario de personas que son los que tienen el poder, y en este caso el poder del capital, ¿no? El poder económico, y por ende tienen los medios de producción mediante el cual oprimen a la clase trabajadora, enriqueciéndose ellos y no dándoles el fruto de su trabajo, en este caso al obrero como tal, ¿no? Y por ende, ellos plantean que la solución para este tipo de problemas es que el Estado se haga con los medios de producción a fin de poder, en este caso, equiparar, ¿no? Como quien dice, quitar estas diferencias económicas o estas diferencias de clases. ¿Para qué? Para que una vez que todos sean iguales, finalmente no necesitar más del Estado y que todos vivamos en una armonía total, ¿no? Porque lo que no se sabe es de que en realidad tanto socialismo como comunismo son dos caras de una misma moneda, en el sentido de que el socialismo es la primera fase en la que tú implementas ciertas medidas, ciertas tácticas, ciertas políticas gubernamentales que tienen que ver principalmente con la estatización, para que el Estado, o sea, aquello que se hace de manera libre en el mercado ya no sea libre en el mercado, sino que el Estado se encargue de hacer todo eso. Y una vez que ya se ha alcanzado esa panacea, ¿no? En la que todos los hombres son iguales, y de hecho es lo caso, porque él va a llevar el tema no solamente a nivel político, sino que yo creo que se va a meter con temas netamente espirituales, tanto desde un punto de vista idealista como desde un punto de vista negativo, porque de hecho en su libro, El Capital, también ataca la religión, ¿no? Claro, ahora vamos a llegar a eso, pero entonces, cuando tú mencionas esto, tiene que ver mucho, por eso la base ideológica, más allá de solo lo económico, ¿no? Porque es lo que queremos entender. Cuando alguien escribe una obra, no escribe ideas de la nada. Lo que escribes, lo que dices, manifiesta lo que realmente tú eres. ¿No has escuchado esa frase que dice el mensajero es el mensaje? Es porque mucho tiene que ver tu idiosincrasia, lo que sea intrínseco en tu ser. Entonces, si por ejemplo una persona de fe escribe algo, tiene una esencia distinta de cuando lo escribe una persona que no cree en Jesús. Eso de saque. No solo de sus pensamientos, sino lo que emana, lo que revela de sí mismo. Entonces, me parece bacán que estés mencionando esta base del comunismo,
porque también dentro de los puntos que yo había anotado 4, uno de ellos es que el comunismo marxista-leninista, sobre todo, se basa en el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico significa que, en breve, solo existe la materia, ¿no? Lo material, esto. Y no hay una realidad espiritual o divina. Entonces, partiendo de ese concepto de que solo existe lo que tenemos físicamente, ya estamos negando la divinidad. O sea, esa base ya nos dice algo respecto al pensamiento de alguien como Marx o como Engels, de Lenin, ¿no? Y qué es lo que tú, Axel, estabas explicando, como cuando Karl Marx describió la religión como el opio del pueblo, ¿no? Porque cree que promete la religión felicidad en el cielo y no en la tierra, entonces como que consuélate con lo que vendrá y no hagas nada ahora. Y Claro, ellos estarían creyendo que son revolucionarios, ¿no? de hecho, hay una cita de Karl Marx, es muy interesante, ¿no? Él dice, el primer requisito para la felicidad del pueblo es la abolición de la religión. O sea, básicamente él no creía en eso, pero yo creo que como, si, evocando las palabras del buen Pablo de Eros, yo creo que se pisa la cola al final de cuentas, porque aunque por un lado él va a decir que hay que abolir la religión, pero por otro lado te va a hablar del nuevo hombre. O sea, y cuando como otra religión. exactamente, cuando hablamos del nuevo hombre, para aquel que es cristiano, va a entender que, o mejor dicho, lo va a relacionar con la nueva criatura que somos a través de Jesucristo, ¿no? Pero él te va a hablar del nuevo hombre en el sentido de que es un hombre que una vez que se han abolido las clases sociales, va a ser un hombre que va a estar dispuesto a trabajar y esforzarse y recibir la misma paga, no esperar recibir más que el resto, no esperar recibir más que el que no es tan talentoso, que el que no quiere trabajar tanto y ese tipo de cosas, como que va a ser un hombre completamente iluminado, va a ser completamente despojado del yo, del ego y de todas esas cosas que finalmente le van a permitir vivir en armonía en ese sistema que ellos plantean. Y justamente es en ese momento que ellos dicen que finalmente se pasa, ¿no?, de la fase del socialismo, ¿no?, en el que se han implementado todas esas medidas para quitar el tema social y el tema económico, las clases, para finalmente vivir en comunismo. Claro, y eso es una locura porque en realidad están diciendo, están criticando la religión, sus bases, sus mandamientos, sus leyes, como que fueran estrictas, como fueran restricciones injustas tal vez, limitantes de la libertad. Pero cuando dicen el nuevo hombre se va a autolimitar en su sueldo, en su ganancia, porque va a ser generoso, porque va a tener otro tipo de pensamiento, es lo mismo, estás limitando al hombre, estás diciéndole que lo va a hacer porque lo va a hacer, ¿no? Porque es como que como le quitas lo abstracto, como le quitas el propósito, el sentido eterno, que es lo que Dios nos da, o sea, la razón divina, yo no sé qué propósito encuentran en la materia, entonces. La verdad me parece muy absurdo, tal vez no se dan cuenta, no sé. O sea, no he podido en este caso profundizar en materia moral, ¿no? Porque de hecho el libro El Capital es un libro bastante grande y bastante denso, pero lo que viene a mi cabeza en ese momento es que uno no puede quitar el fundamento que está puesto, sobre todo para una sociedad occidental en la que él intenta implementar estas ideas, ¿no? Una sociedad occidental como la nuestra, que está completamente permeada por los principios bíblicos cristianos, ¿no? Entonces, o sea, pasa como lo que sucede con el tan célebre grito de guerra de Nietzsche, ¿no? Que de repente para muchos de ustedes puede ser familiar a cuando dicen, ¿no? Dios está muerto, nosotros lo hemos matado. Que muchas veces se cita como si fuera una especie de grito de guerra o de victoria o de alguien que se está jactando de libertad. Soy más fuerte que Dios y nosotros lo hemos matado. En realidad no, porque esa cita se da en un contexto de preocupación. Porque lo que sigue en esa cita es, Dios está muerto, nosotros lo hemos matado, ¿y ahora qué hacemos? Porque cuando Dios, porque luego el mismo Nietzsche va a reconocer que cuando quitas a Dios, el hombre ya no sabe qué hacer y todo se convierte en una anarquía. Entonces, qué tontera, porque es como cuando las feministas están con su bandera del Che Guevara, ¿no? Como con las marchas LGTB con su bandera de Che Guevara. O sea, el Che Guevara mataba homosexuales, pero no, yo tengo mi bandera porque representa la revolución. No, tenía campos de concentración para homosexuales. O sea, el Che Guevara decía, ¿cómo se llama? El trabajo os hará hombres. Y luego su compinche Fidel Castro decía, la revolución no necesita peluqueros, en clara alusión a la gente, obviamente homosexual, ¿no? Entonces, claro. A mí me pareció lo caso ese tema de Nietzsche porque
Muchas veces esa cita está sacada de contexto o se cita de una manera como que muy apoteósica, pero en realidad lo dice con preocupación porque sabe que después de haber quitado a Dios, moralmente no te queda nada. Y creo que eso en la práctica lo termina haciendo también Karl Marx, porque entiende de que una vez que has quitado, obviamente, esos fundamentos filosóficos, esos fundamentos morales, esa cosmovisión, obviamente, que nos atraviesa a todos, tienes que poner algo. Y al final de cuentas, obviamente, ellos como que de alguna manera intentan imponerlo a través del Estado y van a pensar que después de cierta cantidad de tiempo de adoctrinamiento, entonces el hombre de manera natural va a llegar a ser lo que ellos dicen que tendrían que ser, ¿no? Para que Pero finalmente... es como evitar la necesidad imperiosa del ser humano de espiritualizar las cosas o de buscar la espiritualidad. O sea, lo evitan por todos lados y sin darse cuenta regresan de otra manera. Como igual hablábamos hace un tiempo sobre la ideología, ¿no? Lo LGTB, ¿no? Y esas iglesias cristianas pero gays que se han abierto, ¿viste? Es como, terminan volviendo lo mismo. Terminan volviendo lo mismo sin darse cuenta. Ahora, yo quiero recalcar, y para que no te pierdas en esto, respondiendo a esta pregunta de qué tiene de malo el comunismo según la visión cristiana, ¿no? Y hemos visto que uno de los puntos del comunismo marxista-leninista era la base del materialismo dialéctico, o sea, niegan la espiritualidad, niegan la divinidad, ¿no? Solo existe la materia, lo que puedes ver y tocar, ¿no? En tus sentidos. Pero vamos a tocar algunos versos que te pueden ayudar a contrastar estas ideas. Por ejemplo, si tú ves el Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón no hay Dios, que están corrompidas sus obras y son detestables y no hay uno solo que haga lo bueno. Entonces, de por sí la negación de Dios ya habla de necedad en la Biblia. Ahora también en Romanos 1:20 dice, las cualidades invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, se hacen claramente visibles y comprensibles desde la creación del mundo a través de lo que ha hecho, dejando a la humanidad sin excusa para no reconocerlo. Entonces, definitivamente hay versos en la Biblia que mencionan que aunque Dios no es material, ha creado todo esto que nos revela su esencia. Entonces, no creas que no tienes una forma de refutar estas ideas comunistas o estas ideas como que parecen filosofía dura, pero no lo son. O sea, genuinamente son gente atea que incluso estaba resentida con Dios. Y ahí Axel nos vas a contar un poco más de esto. Por ejemplo, está Mateo 4:4, donde dice también, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay esencia espiritual detrás de esta materia que nosotros conocemos. Y ese es en el punto 1 que hablaba de cómo el comunismo niega la espiritualidad y por eso es de alguna manera anticristiana. Por otro lado, Marx decía que la religión es el apio del pueblo y hablábamos de esto, de cómo cree que la religión promete el cielo para no tener que pelear aquí en la tierra, pero es mentira, porque nosotros estamos llamados a ser pacificadores en la tierra precisamente porque no queremos más sufrimiento. Sí tenemos esperanza en el futuro, pero no tenemos por qué generar más sufrimiento por causa del pecado. Ahora, hay otro punto, el tercero, y quiero que me ayudes con esto, Axel, porque tú tienes, por allá seguramente visto ese tema, y es cómo es que en el punto 3, la soberanía del Estado, según el comunismo, es total. O sea, Dios no es la máxima autoridad para ellos. El Estado lo es prácticamente. Sin darse cuenta, están divinizando al Estado. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que en la práctica siempre me pareció, antes de incluso de entender de manera un poco más profunda estos temas, porque, o sea, a decir verdad, cuando yo todavía estaba en el cole y terminé de leer el manifiesto comunista, que de hecho lo leí no porque... No lo entendiste seguro, o sea, lo entendí en parte, pero dentro de lo poco que entendí, pensé que eso era lo que se tenía que hacer en realidad. O sea, yo dije, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué los gobiernos no implementan este tipo de cosas? Porque son cosas que suenan muy bien, ¿no? Son como cantos de sirena en realidad. Pero luego cuando comienzas a leer la Biblia, comienzas a entender cuál es el rol, cómo funciona la cosmovisión cristiana, te das cuenta que el Estado comienza a ocupar en este caso el rol de Dios, ¿no? Un Estado omnipresente, omnipotente, imparable, incuestionable, muchas veces. Entonces, es como lo que dice que de hecho esto es más tal vez del fascismo, pero se ve muchas veces también reflejado en lo que es el comunismo, dado que son como quien dice, o sea, de hecho el fascismo es una doctrina derivada del socialismo, ¿no? Por eso no me sorprende, pero Benito Mussolini va a decir en un momento, todo dentro del Estado
nada contra el Estado, nada fuera del Estado. O sea, es como que, o sea, todo dentro del Estado, como que Dios es, o sea, como el Estado es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, y ese es, Claro, ¿cómo se llama? divinizado. Santo y santo, tres veces santo, porque nada contra el Estado, o sea, no puedes criticarlo, ¿no? Ujú. O sea, básicamente es como darle esas atribuciones, esas prerrogativas a un ente que finalmente termina estando conformado por personas que son tan o incluso más imperfectas que nosotros, ¿no? Claro, igual la gente, bueno, hay personas que creen tal vez, no, pero la Biblia te hace dócil, ¿no? Te hace respetar a las autoridades exclusivamente, pero acuérdate que hay otros versos que te muestran el contraste, como Hechos 5:29, donde te dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, no es que tú debes obedecer al Estado recalcitrante, o sea, recalcitrante. Es Dios es primero que eso. El Estado no puede ser el Dios, digamos, ¿no? De ninguna manera. Ahora, Isaías también 5:20 dice, condena la moral relativa que justifica los medios violentos para fines políticos. O sea, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, porque es una realidad. O sea, está estudiando esto de cómo se interpretan algunos de estos versos y mucho como está en este contexto político, realmente se aplicaría ahora mismo, ¿no? Cuando las autoridades te quieren hacer creer que lo que están haciendo es bueno a pesar que es malo, o viceversa. Y eso es un tema totalmente político. Entonces tenemos que aprender a discernir en ese sentido. También es el Salmo 135:6 que dice, el Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra. O sea, Dios es soberano. No puedes tener al Estado como Dios. Por algo es que el comunismo tiene una visión contracristiana, a pesar que al inicio tú creas que es solo ser bueno entre todos, ¿no? Ahora, hay otro punto también, Axel, que para mí sería el cuarto punto por el cual el comunismo tiene una visión anticristiana, o qué tiene de malo, ¿no? Y es que tiene una moral variable. O sea, para ellos cualquier medio, aunque sea la fuerza o el engaño, es justificable con tal de apoyar un fin revolucionario. Entonces es como que el fin justifica los medios siempre. El uso de la fuerza, el uso del engaño, no importa. Porque para ellos el fin de la revolución es mayor, es más importante. Y no es así. Claro, en Por este eso, caso porque es una ideología colectivista, ¿no? Se basa básicamente en que es más importante el colectivo que el individuo. Entonces, el individuo se convierte en un ser que es prescindible si es que eso favorece al colectivo. uh-huh. Ahora, acuérdate que Juan 15:18-21 dice, si el mundo los odia, Jesús, ¿no? Recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieron al mundo, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Entonces Jesús habla de esto. Hay una moral distinta en el mundo, a la que ya no pertenecemos, porque le pertenecemos a Cristo. Entonces tú como hijo de Dios, estás supeditado más a Jesús que a cualquier lineamiento político del mundo. Ahora en Mateo 5:10 también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vale la pena mencionar que nosotros ya estamos con la mente en el cielo. O sea, no para dejar de ser conscientes emocionales presentes aquí, ¿no? Pero la verdad es que nuestra patria no es esta. O sea, más del reino del cielo somos que peruanos. Más del reino del cielo somos que venezolanos, que latinoamericanos. La verdad es que la fe cristiana te lleva a eso. Pero al ir a eso, Jesús te devuelve y te dice, a quienes yo amo, sirve, ¿no? Si tú ayudas a este pequeño, me estás ayudando a mí. O sea, siempre hay una retroalimentación de bien, de servicio. No hay esto de que uno toma el poder y oprime a los demás. Eso no existe en la fe cristiana. Por eso que el comunismo, sí, que tiene de malo el comunismo frente a la visión cristiana, todo de malo. Es anticristiana. Esa es la respuesta. O sea, de ¿Quieres hecho, agregar algo más? yo también pude encontrar dos versículos interesantes en el que la Biblia parece asumir la propiedad privada, ¿no? ¿Cuál? Porque habla acerca de la codicia, ¿no? Da mandamientos acerca de la codicia de los bienes del prójimo. También te habla de no envidiar, en este caso, la prosperidad de los malos, o sea, ya sea que porque lo han conseguido por medios ilícitos o medios lícitos, no, en este caso te llama a no envidiarlos, y también habla de no robar, ¿no? No puedes robar algo que no es de nadie, o no puedes robar algo que lo tienes como bien común, ¿no? Porque si, Claro. si es un bien común y tú lo usas, entonces, o tú lo agarras, entonces no es un robo, porque también es tuyo, ¿no? Entonces,
Eso lo podemos encontrar en este caso en Deuteronomio 5:19, que justamente es ahí donde se mencionan varios de estos mandamientos. También tenemos otro verso, por ejemplo, como el de Segunda de Tesalonicenses 13:10, donde la Biblia honra el trabajo y enseña que los individuos son responsables de mantenerse a sí mismos, ¿no? Dice textualmente, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahora, esto me parece completamente lo caso porque Estados Unidos, por ejemplo, es una nación muy conocida por ser llamada muchas veces como que la cuna o la meca del capitalismo, ¿no? El libre mercado, de hecho, todos vemos cómo Estados Unidos se ha convertido ya desde hace muchos años en la nación más poderosa y algunos no hablan ahí que todavía como que eso está ahorita ya como que en jaque, ¿no? Por el ascenso de China, pero sigue siendo obviamente muy importante. Ahora, es interesante porque las primeras colonias de Estados Unidos eran principalmente gente que venía de la persecución religiosa que había habido en Europa y ellos querían de alguna manera encontrar en el Nuevo Mundo una manera de poder practicar su religión sin ser perseguidos. No están los padres peregrinos, los puritanos, ¿no? Entonces, ellos intentaron plasmar en estas colonias muchos de los principios bíblicos que ellos habían aprendido, que veían en este caso en las escrituras. Ahora, lo que es interesante es de que hubo una comunidad en particular que fue la comunidad de Plymouth, que comenzó a implementar un sistema de repartición igualitaria de la riqueza, ¿no? O de los bienes en este caso, o sea, un sistema socialista, ¿no? Como lo plantea el socialismo. Antes de, ¿no? Ahora, el tema es de que con el tiempo comenzaron a producirse en este caso los bienes, los ganados, las cosechas y todo lo demás, y luego fue repartido de manera equivalente entre todos. Pero hubieron algunos que no habían trabajado tanto como otros, que al ver que igual recibían la misma cantidad que los que sí se habían esforzado, entonces se comenzaron a esforzar incluso aún menos. Entonces, ¿qué pasó? Claro, es la ley del facilista. Claro, cualquiera lo haría. Sí, igual me van a dar. Se comenzaron a esforzar aún menos, la producción de esa comunidad bajó y luego hubo menos que repartir y luego como igual se repartía igual para todos, entonces no había razón para esforzarse. Entonces, entonces esa comunidad terminó colapsando en realidad. Entonces tuvieron que replantearse la manera en la que se habían organizado y implementaron un sistema que es más que todo basado en el libre mercado y en la autorresponsabilidad de lo que uno va a comer, de lo que uno va a vestir, ¿no? Básicamente honrando lo que dice ese pasaje, ¿no? El que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahora, es bastante interesante porque muchos van a citar en este caso este pasaje de Hechos 2, 44 y 45, en el que se menciona de que todos traían a los pies de los apóstoles lo que tenían y lo repartían entre las personas que tenían alguna necesidad, de tal manera que como que no había alguien como que pobre o que tuviera alguna necesidad muy profunda, dado que se tenía ese tipo de solidaridad, ¿no? Ahora, es interesante porque yo creo que no es casualidad que luego en Tesalonicenses se mencione esto, de si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque no sería de extrañar que quizás al ver este tipo de situaciones no haya habido de repente algún vivo ahí de la congregación de aquellos tiempos que ha dicho, maña, o sea que están repartiendo así para los que no tienen, aunque no se han esforzado o por cualquier otra razón que no tienen, entonces no voy a trabajar, pues, ¿no? No voy a trabajar claro, porque es como ahorita, vender, ¿no? Que precisamente Javier Milei, que está haciendo lo contrario a lo que es el comunismo ahí en Argentina, y has visto que salen en las noticias esas personas a las que les entrevistan y le preguntan, ¿por qué estás molesta, no? ¿Por qué estás protestando? Y dicen, porque nos han cortado la luz. Pero tú no pagas la luz. No, si la luz nos la dan gratis. Entonces están acostumbradas a cosas, ¿no? Y otro decía, ¿qué tenemos que trabajar? Ahora tenemos que trabajar para comer. Y es como yo, ya, me daba risa porque señora que decía, sí, antes teníamos para comer, pero ahora tenemos que trabajar. O sea, como si fuera una cuestión rara, ¿no? Si no me parece lo caso, sí. Vivían en una locura. Yo como peruano digo, oye, ¿no? Está todo mal ahí, ¿no? Ahora, claro, cerrando para esta pregunta, ¿no? Ya tú puedes ver ahí más o menos las bases ideológicas del comunismo, de qué trata, de qué va, sus padres, sus fundadores, los ideólogos, cómo tenían esta idea distinta a la fe cristiana, a la espiritualidad, a la generosidad genuina, ¿no? Y que ya vimos los resultados.
cómo deviene siempre en dictadura, en alguien aprovechándose de los demás. Ahora, pero la pregunta que surge después es, ¿cuál sería entonces el tipo de gobierno ideal según la Biblia? Porque no creo que esto de la democracia, de las dictaduras, sea, no sé, el último fin, ¿no? Pero ya sabemos que ha ocurrido antes, cómo Dios trataba a su pueblo, a Israel, y qué le planteó inicialmente. Lo que Dios planteó fue una especie de teocracia, lo que llamaríamos una teocracia, o sea, un gobierno directo de Dios hacia las personas, o sea, gobierno directo. Y luego, también a la vez, algo interesante, que esto sí lo había estado averiguando, no sé qué piensas tú, Axel, que es un autogobierno. O sea, Dios gobierna a través de un profeta, como fue en el caso de Moisés, por ejemplo, o a través de Samuel, ¿no? Pero también Él nos exige una especie de autogobierno, autorregulación a través de los 10 mandamientos, más o menos, ¿no? Como dar la prioridad a la justicia, al servicio, a la protección del inocente. Es como, no solo yo te voy a decir qué hacer, ni te voy a castigar si lo haces mal, sino que tú tienes la responsabilidad personal de autogobernarte. Entonces, si yo pensara en un gobierno ideal, según la Biblia, sería la dirección de Dios y mi criterio personal, el seguir pensamientos para bien de los demás como parte de un sistema de gobierno en mi vida y en la de mi país. Ahora, tú, Axel, ¿has visto alguna otra respuesta respecto a este punto? O sea, particularmente a mí siempre me ha llamado bastante la atención ese verso, ¿no? Donde Dios le va a decir al pueblo de Israel que no es una buena idea que ellos quieran un rey. Y de hecho, todos sabemos actualmente que un presidente se puede decir que ocupa, en este caso, la posición de un rey, ¿no? Y las razones por las que Dios les dice que no es una buena idea que tengan un rey, entre otras está el hecho de que van a tener que darle un tributo, el rey va a coger las mejores a sus hijas, a sus hijos para que peleen en sus guerras, va a pedirles obviamente de sus bienes, o sea, se va a enseñorear de ellos. Y o sea, y Dios le va a decir claramente a Samuel que el problema para con los israelitas, el problema que ahora ya tenían con Dios, era que estaban desechándolo a Dios, porque uno no podría pensar, oye, pero todas las naciones tienen una figura, ¿no? Como que ocupa en este caso la posición de un rey, pero en ese momento a Dios no le gustó y eso es lo que termina pasando. Y de hecho recuerden que la razón por la cual el pueblo de Israel termina dividiéndose, para los que no lo recuerdan, es principalmente un tema de impuestos, porque Roboán le quiere subir los impuestos justamente tal como Dios les había dicho a los israelitas que iba a pasar si es que tenían un rey. Roboán les quiere subir los impuestos y como la gente no lo quiere, entonces el imperio termina dividiéndose, ¿no? El reino termina dividiéndose en dos. Y finalmente vemos que la lucha siempre entre las clases, la clase gobernante y el pueblo siempre es esa, ¿no? Temas con que la clase gobernante por lo general va a vivir en una opulencia que el pueblo no va a tener. De hecho, retomando el ejemplo más reciente, vemos a Maduro, que tenía no sé cuántas toneladas de oro guardadas en un banco suizo, mientras que la gente, o sea, 8 millones de venezolanos han tenido que dejar el país porque han estado viviendo de manera miserable, o mucha gente que ha muerto por no tener que comer, o mucha gente que ha muerto asesinada, en este caso por estos grupos paramilitares o las mismas Fuerzas Armadas que estaban repeliendo cualquier tipo de, o cualquier intento de ser oposición dentro del país, ¿no? Entonces, claro, incluso hay venezolanos que han tratado de pasar el Darién hacia Panamá, este bosque, sí, que se supone que es la zona más peligrosa de Latinoamérica. Claro, o sea, la muerte, el perjuicio es por muchos factores, ni siquiera solamente porque no les dieron el dinero que les correspondía. Pero ahí dices algo interesante y me gustaría que lo tomes en cuenta, porque eso que menciona Axel está en 1 Samuel 8, ¿no? Donde ocurre, porque tú dirás, ¿en qué momento los israelitas dejaron de ser gobernados por Dios para ser gobernados por reyes? Porque claro, estaba Moisés, ¿no? Samuel, y después sí, estaba Samuel, Josué. Sí, yo he dicho José. Está Samuel, el profeta, ¿no? Está como intermediario, digamos, de Dios hacia las personas, hacia el pueblo. Pero Samuel ya estaba viejo, había puesto a sus hijos como jueces, ¿no? Como caudillos también para apoyar,
pero los caudillos no eran muy buenos que digamos, se corrompieron. Entonces, todo empezó a distorsionarse. Él ya viejo, ya cansado, ellos corruptos. Entonces, la gente empezó a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a decirle a Samuel que mejor hagamos lo que los otros pueblos hacen, un rey, que es lo que todos tenían. Entonces, ellos mismos, la gente va y le pide eso a Samuel. Ahí es donde pasa lo que tú dices, Axel, ¿no? Que Samuel se preocupa y ora y le habla con Dios y Dios le dice, tranquilos, dale su rey, porque no te está rechazando a ti, sino a mí, ¿no? Como Dios. Pero me causa un poco de gracia porque, o sea, todo esto ocurre por causa de la corrupción humana y por causa del pecado en el hombre. O sea, el pecado en el hombre trajo la muerte, con ello la enfermedad, con ello la vejez. El envejecimiento de Samuel es producto de eso. También el pecado trae la corrupción, la avaricia, que es lo que le toca a Joel y Abías, que eran los hijos de Samuel, que se corrompieron, ¿no? Que estaban tras ganancias deshonestas, ¿no? Aceptaban sobornos en el templo, o sea, hacían lo que le daba la gana. Entonces, sumado a eso, está la influencia del mundo alrededor, donde todos tienen un rey y creen que es lo máximo. Entonces, viene el pueblo mismo y le dice a Samuel, ¿sabes qué? Queremos un rey. Entonces ya no queremos a Dios como gobernador. Eso me parece alucinante. Tal vez lo vemos en una visión muy alejada, pero me parece alucinante que tú digas, oye, prefiero un humano como yo, a pesar que tenemos estos corruptos, a pesar que tú estás envejeciendo, y que era un humano como yo que me dirija, a que Dios me dirija. Es para volarte la cabeza. Pero eso ocurrió. Entonces ya ocurrió antes y precisamente devino en que rechazan a Dios, tienen al rey y Dios les advierte, como mencionó Axel, sobre todo lo que va a ocurrir, que ocurrió después, los impuestos, la gente, la mujer y las guerras. Sí, o sea, de hecho era algo un poco más que se tenía como que organizar en torno a Dios y su ley, y luego también con la interacción, o sea, a partir de esos límites establecidos por Dios, como tú decías, tener ese autogobierno, ¿no? Esa autodecisión, pero a partir de los límites que Dios ya había establecido con su ley, ¿no? Porque, o sea, y es necesario también aclarar eso porque este no es un llamado a la anarquía y a que cada quien haga lo que mejor le parezca, ¿no? Sino es un autogobierno dentro del margen que nos permite la ley de Dios, ¿no? Obviamente siempre teniendo la Biblia como última regla de fe infalible. Ahora, si podemos hablar netamente de un modelo más bíblico, yo no voy a decir que el capitalismo como tal o el libre mercado como tal es un modelo que la Biblia te dice ya, haz esto, particularmente porque no lo va a decir, no vamos a encontrar eso. Pero sí vamos a encontrar algunos indicios que lo hacen bastante compatible con el concepto bíblico, ¿no? Desde un punto de vista en el que, por ejemplo, la Biblia te va a hablar de negocios, ¿no? O sea, un negocio dentro de un sistema colectivista, estatista, como que no es muy dable. Luego te va a hablar de que tengas justamente la capacidad de ir a invertirlo en el banco, ¿no? Y recibir intereses, ¿no? Aquello que recibes, puedes ir a invertirlo en el banco y luego recibir intereses por eso. O sea, abriendo el concepto de banca. Luego va, como ya hemos visto, ¿no? Sugiere la idea de que cada individuo es autorresponsable por qué es lo que va a comer, por qué es lo que va a vestir, y si es que no trabaja, o sea, que no coma. Básicamente eso, o sea, no es un pasaje del buenista, ¿no? No es el buenista que, man, ya si no tienen, entonces ya vamos a quitarles a este que sí tiene para darle a este que no tiene. O sea, la Biblia no dice eso porque en el pasaje de Hechos eso se hace de manera voluntaria y tampoco es el Estado quien realiza esa actividad, sino es un apóstol, ¿no? Que finalmente es el que se encarga un poco como para hacer una especie de tesorería dentro de los bienes en común que tenía la iglesia, que de manera voluntaria se pusieron a disposición, ¿no? Entonces, vamos a encontrar varios principios, varios aspectos. De hecho, también hay un salmo que te va a hablar sobre invertir en varias empresas al mismo tiempo, justamente para poder diversificar tus ingresos. Si en todo caso hay algún problema con alguna de ellas, tienes a las otras que te van a soportar, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cuestiones no son posibles dentro de un sistema estatista
socialista, comunista, son más compatibles en un sistema más bien de libre mercado, ¿no? De hecho, si puedo recomendarles un libro, sería este que está aquí. Es un libro así bastante cortito en realidad. Es de un teólogo muy conocido llamado Wayne Grudem, que justamente se llama Negocios para la gloria de Dios, ¿no? O sea, cómo llevar un negocio según la ley de Dios, pero dentro de ese desarrollo, de manera tácita, también te da varios principios como es que el libre mercado termina siendo mucho más compatible con los principios bíblicos, ¿no? Claro, no decimos que lo máximo es el capitalismo, porque también tiene sus trabas, ¿no? Esto de la ley del más fuerte, esto de que uno tiene que estar escapándose saltando, atajando cosas, los impuestos y toda la estafa. Pero bueno, ya no voy a entrar en eso, que voy a renegar. Pero hay otra pregunta también después de esto, porque hablando de cuál sería el gobierno ideal según la Biblia, ya caemos en cuenta de que no solo se trata de la teocracia, o sea, Dios gobernando sobre la gente, sino también un autogobierno. El problema es que este autogobierno depende de los humanos. Si los humanos fallamos, si nos corrompemos, si somos desgraciados. Y eso que es lo que pasó con Samuel y sus hijos y todo. Entonces, es un problema esto del autogobierno. Pero me parece interesante la figura de que la teocracia, porque Dios es soberano, pero el autogobierno porque el hombre tiene voluntad también. O sea, no somos robots bajo el dominio de Dios. Entonces, ese gobierno puede funcionar. Ahora, ¿será que la Biblia habla de un gobierno así? Y a mí me parece que es importante caer en esto a través de la siguiente pregunta, ¿no? La tercera y última pregunta de este podcast. Y es, ¿acaso el concepto de teocracia, que estamos planteando, del Antiguo Testamento, por ejemplo, no sería similar a una dictadura? Y yo digo, puede ser que sí, ¿no? Pero depende quién es el que dicta, ¿no? Depende quién es el gobernante en todo caso. Ahora, ¿en qué sentido? Porque un dictador humano es motivado por el poder, por la plata, ¿no? Intereses personales, es humano. Pero va a venir un momento en la historia de la humanidad que lo vamos a vivir en carne y hueso, si no es en esta temporada, en la siguiente, y lo vamos a ver en el Apocalipsis 20, ¿no? Vamos a recordar el libro de Apocalipsis, Revelación, el último libro, capítulo 20, donde viene un ángel del cielo con la llave del abismo, prende al dragón, hace todas las cosas que se le dice y viene Jesús a reinar por 1000 años, dice. Él gobernará por 1000 años, dice la Biblia en Apocalipsis 20. Entonces hay una diferencia de cuando el gobernante es Dios y hombre. Tiene esta capacidad de la teocracia y tiene esta capacidad de autogobierno porque entiende por completo. Y además, aquellos que estamos siendo gobernados y que juzgaremos o gobernaremos con él, también somos personas que estamos siendo probadas en este ser como Jesús. O sea, es muy interesante que se va a dar un tipo de gobierno en la Biblia, en la tierra, por 1000 años, que nunca se ha visto jamás y va a ser alucinante. ¿Qué te parece esto, Axel? O sea, voy a ser bastante sincero. Eso es una cuestión que para mí antes lo daba por sentado, o sea, como una cuestión netamente literal. Y si me preguntan... Otro dice que puede ser distinto, ¿no? Claro, desde un punto de vista tal vez de deseo, a mí sí me gustaría que el milenio fuera literal, así como se plantea en la postura, en este caso, dispensacionalista, ¿no? O sea, que eso es otro tema, no nos vamos a poner a discutir, pero en el caso o sea, desde el concepto de un reino, o sea, por Jesús, o sea, yo lo voy a preferir, obviamente, porque, o sea, Jesús es el máximo bien deseable, ¿no? Él es Dios mismo, Él va a ser un rey justo, que no va a ser de la vista gorda ante la delincuencia, que no va a abusar de los ciudadanos para quitarles el fruto de su esfuerzo, que, ¿cómo se llama? Con el nivel de creatividad, inventiva y todo lo demás, Él es el que nos va a dar, en este caso, esa guía, ese apoyo para poder hacer una sociedad lo mejor posible en este caso, ¿no? Va a hacer leyes justas y aparte que justamente va a tener ese componente que finalmente ningún gobierno humano puede proveer, que justamente la relación con él, ¿no? Ese componente espiritual que de hecho muchos gobiernos muchas veces se empeñan en suprimir. Y mencionando nuevamente al socialismo, porque de hecho los regímenes que más han perseguido a la iglesia han sido precisamente los regímenes socialistas, ¿no? Aquellos que han tenido o siguen teniendo todavía esa visión dictatorial, esa forma tan opresiva de gobernar, ¿no? Claro. Entonces, sí me parece extraordinario que, o sea, con Jesús reinando una en el mundo, o sea, es algo que de hecho a mí sí me gustaría ver, ¿no?
Sería alucinante, ¿no? Ahora, no debemos dejar de leer siempre el Apocalipsis desde las distintas posturas, ¿no? Hay cosas que son alegóricas, otras que pueden ser literales, no sabemos en realidad. Pero yendo, como dice Axel, al concepto, ¿no? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, vi tronos, cuenta Juan, ¿no? La revelación, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ese es otro proceso, ¿no? Ahora, qué interesante que dice en el 6, bienaventurado y santo el que tiene por parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto de 1000 años, ¿no? No vamos a volar en esto, pero hablando de un gobierno, si el concepto de teocracia tú crees que es una dictadura, te digo, no es tanto así porque varía la persona, importa la persona que está gobernando. Hablamos de que se trata de la naturaleza de un gobernante distinto, no es humano. Entonces es un juez perfecto. Por eso dicen en Isaías 11:3, por ejemplo, y es bueno que leamos a Isaías en ese sentido, porque habla de Jesucristo años antes, ¿no? No juzgará las apariencias ni se guiará de los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres, hará justicia a los indefensos, castigará a los violentos, hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Estamos hablando de Cristo gobernando. Estamos hablando del carácter de Jesús en orden hacia gobernar. Entonces me parece que la naturaleza del dictador, si quieres llamarle, es distinta. Estamos hablando de un juez perfecto y además es un sistema perfecto. O sea, es Dios mismo hecho hombre, Jesucristo, gobernando desde Jerusalén, como dice la Biblia, sobre todas las naciones sin intermediarios, sin profeta que se pueda envejecer, sin sus hijos que se puedan corromper y sin un pueblo humano que pueda fallar en el autogobierno. Entonces tenemos un gobernante perfecto, un sistema perfecto. Bueno, ojalá que los 1000 años sean literales, ¿no? Hasta ahí. Entonces, Axel, esa fue mi tercera pregunta respondida. No sé si tú quieres acotar algo más antes de decir una frase que tengo escondida por ahí. Nada, o sea, yo creo que el socialismo es un sistema perverso, es un sistema que parte desde una cosmovisión completamente contraria a la Biblia, porque como Andrés bien lo ha mencionado, parte del materialismo, ¿no? O sea, lo espiritual no existe. Luego es un sistema que pone al Estado en lugar de Dios, y luego es un sistema que en su filosofía y en su desarrollo tiene muchos principios que están en clara oposición a los mandamientos bíblicos. Entonces, no es algo que sea inocuo. Y de hecho, la evidencia de eso es de que en la actualidad existen muchos más países ex socialistas que países actualmente socialistas. Y uno debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué es que estos países, después de haber aplicado los conceptos, finalmente decidieron dejarlos? Porque o sea, obviamente se volvieron miserables, ¿no? Y yo creo que hay dos ejemplos que a mí particularmente yo los veo como o sea, prácticamente un ejemplo irrefutable, ¿no? Tienes a la Alemania de la posguerra, ¿no? Dividida en dos, occidental y oriental, un lado comunista, otro lado capitalista. O sea, la gente del lado comunista tenía que saltar el muro arriesgando su vida para poder ir a un lugar que estaba prosperando porque en el lado comunista se estaban muriendo de hambre. Y luego tienes también a las Coreas. Lo que mucha gente no sabe es de que en Corea hubo una guerra civil. O sea, para los que ven ahorita, voltean a ver a las Coreas, ven que la Corea del Norte es un país miserable, completamente cerrado al mundo, mientras que Corea del Sur es un país prácticamente potencia, ya por el desarrollo tecnológico que ha llegado a alcanzar a través de su sistema de libre mercado. Lo que mucha gente no sabe es que en realidad la guerra la ganó Corea del Norte, y Corea del Norte se quedó con todos los medios de producción. Pero una vez que se quedó con todo eso, comenzó a aplicar una filosofía comunista, socialista, y finalmente que los lleva finalmente a la miseria, y Corea del Sur se levantó de las cenizas a partir de un sistema más de libre mercado. O sea, va más allá de un tema de opinión. O sea, yo no te estoy diciendo, yo opino, yo pienso que esto es mejor, no. O sea, estamos hablando de una sola nación, Factos. La misma cultura,
la misma lengua, el mismo contexto, que aplicaron sistemas diferentes, uno prosperó y el otro es miserable. O sea, creo que las evidencias sobran en ese sentido, ¿no? Así es. Me gustaría cerrar entonces, habiendo respondido esas 3 preguntas que hemos hecho, que la primera es, ¿qué tiene de malo el socialismo y el comunismo según la visión cristiana? Ok, ya te lo dijimos. ¿Cuál sería el tipo de gobierno ideal según la Biblia? Ya estamos claros. ¿Y acaso el concepto de teocracia del Antiguo Testamento no es similar a una dictadura? Sí y no, y ya te lo respondimos. Ahora, quiero cerrar con esta frase que se le atribuye a Winston Churchill. Se le atribuye porque no está confirmado, pero es una frase extraordinaria. Si a los 20 años no eres de izquierda, no tienes corazón. Pero si a los 40 no eres de derecha, no tienes cerebro. Qué buena frase. Te lo voy a repetir por si acaso, para que se te quede. Si a los 20 años, apasionado, joven, no eres de izquierda, no tienes corazón. Está bien, te importa la gente, te entiendo. Pero si a los 40 años ya sufriste, ya trabajaste, ya peleaste, tuviste familia, te esforzaste, te robaron los impuestos, seguiste trabajando, te pasó una u otra cosa, hiciste una empresa. Si a los 40 no eres de derecha, entonces no tienes cerebro. Qué buena frase. Perfecto. Esto ha sido un episodio más de esta nueva temporada del podcast Influyente. Ya sabes, aprieta todos los botones, me gusta, compártelo, también deja un comentario, alguna vaina que quieras saber o que no te cuadra. ¿Quieres pelearte? Peléate, nos peleamos tranquilos contigo, lo que quieras. Pero difunde este video, hazlo llegar a personas que tal vez se preguntan esas cosas o que ni siquiera están pensando en esto, porque se trata de pensar, de cuestionarnos, ¿no? Y sobre todo de fortalecer nuestra fe y de influenciar como Jesús. Así es, amigos. Así que, nada, igual toda la información que hemos dado acá, la idea es que ustedes también la puedan revisar. Acá simplemente darles como que un empujoncito que los lleve a ustedes a profundizar en esos temas, agarrar también la Biblia y poder, obviamente, contrastar las diferentes posturas. Nosotros, o sea, obviamente hemos tomado el tiempo de poder investigar y estudiar para poder traerles esta información, pero no significa, obviamente, que seamos infalibles o que tengamos la última palabra, ¿no? La idea es, obviamente, poner un tema sobre la mesa y generar un diálogo a partir de eso, si eres cristiano con mayor razón, ¿no? A la luz de la Biblia, y si no eres cristiano, para que sepas qué es lo que Dios tiene que decir sobre este tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.